para mí el Ministerio de Mujeres en Koinonía ha impactado en querer formar parte de una comunidad, el saber que no estás sola en el camino con Cristo, sino que, como dice Tito, estamos llamadas a embellecer el Evangelio junto con otras mujeres. Bueno, me siento muy bendecida de estar en el Ministerio de Mujeres porque he encontrado grandes amigas y porque me ha ayudado a acercarme más a Cristo. Es mi primera vez que asisto aquí a esta iglesia y bueno, más bien a esta reunión de mujeres. Y la verdad me gustó mucho, fue de mucha bendición la palabra. El Ministerio de Mujeres ha sido una enorme bendición para mi vida. La realidad es que todas las filosofías del mundo y las enseñanzas que uno tiene en la universidad y de la familia nos dejan cierta forma de ser. Y a través del Ministerio de Mujeres he aprendido de hermanas, de maestras de la palabra, tanto jóvenes como ancianas y maduras de todas las edades, cómo nosotras podemos realmente vivir en una plenitud y en una libertad a la que hemos sido llamadas, pero bajo la autoridad. Me he sentido muy bendecida en el grupo de mujeres, he aprendido mucho de cada una de ellas y he entendido, me ha quedado muy bien claro que el Señor nos ha llamado a un ministerio como mujeres y le pido al Señor que me ayude a cumplirlo en todos los aspectos de mi vida. He sido bendecida por el Señor a través del Ministerio de Mujeres, con esta red de apoyo que el Señor me ha permitido conocer. La verdad es que la hermandad que hay entre nosotras es muy importante en mi vida. El poderle servir es lo que me mantiene viva. Y para mí ha sido una verdadera bendición el estar tanto en la iglesia como en el departamento de mujeres, porque aprendemos muchas cosas muy importantes y sobre todo que hay el amor de Cristo en cada una de nosotras. Les ha bendecido mucho a mi vida porque he encontrado mucha edificación con otras mujeres. He podido conocer otras experiencias, he podido conocer el caminar en Cristo de otras mujeres y ha sido de mucho crecimiento para mi vida. El Ministerio de Mujeres para mí ha sido muy hermoso porque ha cambiado mi vida. Sinceramente, el llegar aquí y compartir con mujeres muchas experiencias de vida, muchas experiencias que yo también he pasado y que pues de alguna forma me hacen sentir en comunión con otras hermanas y poder compartir también y escucharlas. Agradezco mucho el formar parte de esta iglesia que es Koinonía. El Ministerio de Mujeres ha sido de gran bendición, ya que en verdad el tener tantas hermanas en Cristo es una familia con la que me siento muy soportada y cuando he tenido algún problema, ellas me han soportado, me han ayudado demasiado. Y sin contar que obviamente la palabra que comparten siempre es de gran bendición para mí. Me ha impactado el Ministerio de Mujeres en mi vida, pues me ha enseñado a aplicar y a obedecer la palabra de Dios y aplicarla en mi día a día, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, ya que constantemente estamos siendo sometidas a cualquier tipo de situaciones. Este ministerio me ha bendecido mucho en mi vida. Me ha hecho saber que en un mundo lleno de cambios, presiones y problemas, Dios me ha enseñado a llenarme de seguridad en su nombre. Me ha hecho saber que solo Él conoce mis necesidades y solo Él mismo puede satisfacerlas. Solo Él puede darme la verdadera estabilidad y seguridad. Y el Ministerio de Mujeres me ha bendecido mucho porque me ha dado enseñanzas, ha cambiado mi vida porque he aprendido a manejar emociones y circunstancias que antes no era capaz de manejar. El grupo de mujeres me ha bendecido mucho en mi persona, en mi familia, en mis hijos. El Ministerio de Mujeres me ha bendecido. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión donde acababa de tener a mi bebé y estuvieron las mujeres ayudándome desde la limpieza hasta la cocina y además animándome. Además que ellas han estado orando por mí en momentos y dificultades que yo creí que no iba a pasar en mi vida porque han sido tormentas muy dolorosas y he sentido que me ahogo. Pero ellas me han acompañado en sus oraciones, asimismo me han visitado en momentos de aflicciones y creo que esto es una gran bendición para mi vida. Y el Ministerio de Mujeres me ha bendecido muchísimo porque me ha ayudado a concientizar día a día los temas que por situaciones de la vida damos por hecho y muchas veces no involucramos a Dios en esto. Y también me ha ayudado a tener amigas que me puedan ayudar en fe. Me ha bendecido mucho en mi vida
mi relación con Dios, tengo más comunión con Dios en orar, porque yo no sabía orar. Le doy gracias también a Dios porque conocí mujeres que me apoyan en oración, en amistad y en convivencia, en todo. A mí me ha ayudado mucho el Ministerio de Mujer de Fortaleza y mujeres de oración y madres que oran también por los hijos. A mí me ha encantado todos estos ministerios. Una verdadera coinonía con mis hermanas, porque tanto en uno como en otro hemos tenido estudios y en realidad ahí Dios nos habla y se completa con el estudio de los domingos. Ha sido de gran bendición. Sinceramente, hemos visto temas que me han confrontado pues para mi vida y pues ser como pues Cristo, ¿no? Desde el momento en que llegué aquí a Koinonia ha sido de gran bendición porque retomé nuevamente mi comunión con Dios, retomé nuevamente la lectura de la Biblia que había dejado por mucho tiempo por diferentes circunstancias y doy gracias a Dios por esta gran familia. Muchas gracias. El Ministerio de Mujeres tiene una visión muy específica que es la de vivir y modelar el Evangelio dignamente con una doctrina sólida. Y formar un equipo de mujeres que estemos en coinonía, donde podamos mentorear, guiar, discipular, consolar y soportar unas a otras dentro de la iglesia. Ha sido una experiencia muy bonita estar al frente de este ministerio, ha sido muy retador, me ha llevado a buscar más al Señor, a conocer más, a estudiar más y estar más en comunicación y en oración para poder servir en la iglesia como Dios espera que se haga. Buenos días, hermanos. En este día, el Ministerio de Mujeres hemos preparado un breve resumen del libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 14. Comencemos. Hechos de los Apóstoles. Atribuido al doctor Lucas como autor, pero dirigido a Teófilo. Hechos son las acciones o actos de los líderes de la iglesia primitiva y los hechos del Espíritu Santo. Los temas principales del libro de los Hechos son la iglesia y su misión, la predicación del evangelio tanto a judíos como a gentiles, los viajes misioneros de Pablo y el poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos se narran los primeros 30 años de la iglesia primitiva y fue escrito alrededor de los 61 a 64 años después de Cristo. Enfatiza el día del Pentecostés y la transformación de los apóstoles a partir de ese día. Es donde podemos ver el milagro de que Dios mismo pueda morar en personas sin valor alguno y que han sido lavados y comprados por la sangre preciosa del Cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Es donde llegó el derramamiento del Espíritu Santo a todos aquellos que esperaban en el Señor, que confiaban en el Señor y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les diera a entender. Es gracias al derramamiento del Espíritu Santo que podemos ser transformados tal y como fueron los discípulos en ese tiempo. Un claro ejemplo es Pedro. Pedro estuvo con Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús y vio los tremendos milagros que él hizo y aún así le negó. Sin embargo, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, predicó con valentía y devoción, realizando tremendos milagros. Por eso es que es tan importante que busquemos cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo ser llenos del Espíritu Santo. Cristo tuvo el mayor sufrimiento que pudo haber existido y que existirá. Así que caminemos por fe para seguir buscando ser más como Él. Hechos también nos insta a pedir ayuda y confianza y valor en el Señor
para poder predicar el Evangelio. Decir la verdad de Cristo puede costarnos la vida. Así que pidamos al Señor valentía para vivir y morir por Él. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y a quien se le encomendó una importante tarea: apacentar a las ovejas del Señor. En este libro vemos un crecimiento notable en el carácter de Pedro, antes llamado Simón. Esto debe animarnos a dar pasos de fe, a estar dispuestos a ser corregidos de nuestros errores, a amar a aquellos que nos han hecho daño y a predicar a todos sin excepción. Así como Pedro, debemos comprender que Dios no hace acepción de personas, sino que Él se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Pedro no lo entendió tan fácil. Dios, en su misericordia, le permitió tener una visión que prepararía su corazón para entender lo que Dios quería enseñarle. Pero antes de llegar a ese punto, hagamos una pequeña recapitulación. Hay un antes y un después de Pedro, al ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu Santo le recuerda las profecías sobre lo que estaba sucediendo y le da autoridad y gracia para exponerlo en su primer discurso. Es usado por Dios para traer sanidad a los enfermos. Le revela el plan de redención a los oyentes. Lleno del Espíritu Santo, responde a los sacerdotes y gobernantes que en ninguno hay salvación más que en Jesús. Declara que es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Fue encarcelado y azotado junto con Juan, pero estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer a causa del nombre de Cristo. Dios le da discernimiento para decirle a Simón el mago que su corazón no era recto delante de Dios y lo exhorta a arrepentirse. Dios lo usa para sanar a Eneas y para predicar en Lida. Responde al llamado de algunos discípulos y el Señor lo usa para resucitar a Dorcas en Jope. Lo toma de la mano y la ayuda a levantarse tal y como Jesús lo hizo con su suegra. Se hospeda en casa de un curtidor llamado Simón. Deja claro que Cristo es el cumplimiento de la promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Pedro aún no entendía eso del todo. Las palabras de Jesús habían dicho en Mateo 28, 18 al 20, no habían sido entendidas por Pedro. En la visión que Dios le muestra, le revela que no debe llamar impuro a lo que Dios ya ha limpiado, lo que prepara a Pedro para lo que había de venir: predicar el Evangelio a Cornelio, un soldado romano, y a toda su familia. La obra en ellos es evidente. El Espíritu Santo también descendió sobre ellos y los llenó, dejando en claro lo que significaba realmente: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todas sin excepción, al creer en el Evangelio, pasan a formar parte del pueblo especial para Dios. Tú y yo somos muestra de ello. Fue gracias a la predicación del Evangelio que llegó hasta nosotros la oportunidad de ser transformados. Tú y yo éramos gentiles que no tenían esperanza, que vagábamos sin Dios y tal vez ni nos habíamos dado cuenta, pero Él en su misericordia nos encontró, nos redimió y nos hizo parte de la promesa que le había dado a Abraham cuando lo llamó, porque ya nos había elegido para ser parte del plan de redención que Dios había hecho desde el principio. Ahora, a ti y a mí nos corresponde buscar la llenura del Espíritu Santo cada día, porque necesitamos crecer y madurar en el carácter de Cristo. Dios puede usarnos para su gloria, como lo hizo con Pedro y con cada discípulo que se entregó a Él. Muchas señales y maravillas seguían a los apóstoles y discípulos. Eso ayudó para que el Evangelio fuera propagado y el poder del Espíritu Santo fuera manifestado. Ananías y Zafira son un claro ejemplo de lo que no debemos hacer: mentir y engañar. Dios nos llama a vivir una vida íntegra, porque tenemos que tener cuidado con nuestro propio corazón, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso es tan importante buscar la santidad, pedirle al Señor que examine nuestros corazones y que saque a la luz nuestro pecado. Dios no quiere que vivamos en tinieblas. Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. La integridad es algo que refleja el carácter de nuestro Señor.
Por otro lado, tenemos a nuestro amado hermano Esteban, de quien podemos aprender fe, valor y un amor tan grande por aquel que dio su vida, que antes de morir, Esteban dijo las siguientes palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. De Esteban podemos aprender valor y no solamente conocimiento teológico y sabiduría. Aquel hombre de quien la palabra de Dios había dicho, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, nos dejó un gran ejemplo de testimonio de lo que debemos ser tú y yo, sea cual sea el llamado que el Señor te ha hecho. Así como a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Nicolás, es tu deber responder: heme aquí, y prepararte, porque nuestros hermanos de la iglesia primitiva tenían muy claro lo que es vivir para este mundo en comparación con la eternidad. Por eso pedían valentía en sus oraciones. Tú y yo, ¿qué pedimos cuando oramos? ¿Tenemos los ojos puestos en Jesús o en lo que este mundo ofrece? Nuestra respuesta es lo que va a definir si estamos dispuestos a dar la vida por aquel que ya la dio para darnos salvación. ¿Qué podrá separarnos del amor de Jesús? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte. Absolutamente nada de eso podrá separarnos del amor de Dios, porque Él es quien nos sostendrá hasta el final. Por eso nada debe detenernos de predicar el Evangelio. Hechos nos cuenta de cómo un perseguidor y sanguinario hombre fue confrontado por Cristo mismo y cayó rendido ante Él. Fue transformado y de perseguidor se convirtió en predicador. Dios puede transformarte a ti como lo hizo con Él, porque para nuestro Dios nada es imposible. ¿Te pesa tu pasado? El peso de la cruz lo aplastó. ¿Tu pecado es muy grande? El peso de la gracia de nuestro Señor es mayor. Si pudo transformar a ese hombre, lo puede hacer contigo si te arrepientes de todo corazón y crees que Él es Dios. Él puede usarte para que muchos reciban este mensaje que tú estás escuchando el día de hoy. Pablo, el famoso perseguidor que después fue predicador, tuvo un llamado muy específico: predicar a los no judíos. Hechos expone de una manera explícita el diseño de Dios para el pueblo no judío. Revela lo que ya había sido dicho desde el Antiguo Testamento, que haría un pueblo de entre los gentiles, y que ese plan ha sido desde el principio. Pablo obedeció al llamado que Dios le había hecho y por esa razón se convirtió en prófugo de la justicia de su propio pueblo. Fue encarcelado y torturado en varias ocasiones. Buscaron inculparlo y matarlo, pero eso no lo detuvo. Seguimos viendo lo que Él hace en el ser humano, la llenura del Espíritu Santo. Eso marca toda la diferencia en nuestras vidas, y es a Él y solo a Él a quien necesitamos para cumplir el propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no admiramos el ministerio del apóstol Pablo? ¿Cuántos quisiéramos incluso que nuestra fe se expresara de tal manera como lo vemos y lo estudiamos en Hechos? Sin embargo, la conversión de Saulo en ese entonces fue un evento que clarificó el nuevo pacto. Pablo admitió que antes de conocer al Salvador, él era celoso de la ley, que no había nadie más que conociera de la ley como él, que él fue instruido a los pies de Gamaliel, que fue circuncidado conforme la ley dice, pero aún así el Señor tuvo que humillarlo y demostrarle quién era realmente el Señor. Como Job una vez escribió: de oídas te había oído, pero hasta ahora mis ojos te ven. Ocurrió lo mismo con Saulo, ahora llamado el apóstol Pablo, que tuvo un ministerio claro y un llamado específico para los gentiles. Y es que gracias a través de la fe en Cristo Jesús y la salvación por medio de la gracia, es que tú y yo podemos reconocer que todo esfuerzo humano es inútil, que nada puede hacernos aceptos delante de Dios si no es por causa de Cristo Jesús. Y como Pablo una vez escribió en Filipenses: ciertamente lo tengo todo por basura con tal de llegar al conocimiento de Cristo Jesús, quien ahora por el cual lo tengo todo por perdido y lo considero basura con tal de llegar a verle un día. Él no teniendo aún en cuenta su propia justicia, sino reconociendo la justicia de Cristo Jesús, ahora
tú y yo también podemos vivir a través de esa fe. No es algo extraordinario, tenemos un Dios extraordinario que puede hacer cambios inimaginables en nuestras vidas a través de la fe. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo, el permanecer, pasar tiempo en la palabra, el recordar que somos salvos por gracia a través de la fe, nuestros ojos puestos en Jesús, que no se trata de nosotros, es que podemos recibir ese don de Dios y no es el resultado de algún esfuerzo humano, porque el Señor haya visto que en el 2024 tú y yo le estaríamos alabando y adorando simplemente por el puro afecto de su voluntad, por su gracia. Es que tú y yo el día de hoy le confesamos como nuestro Señor y Salvador. El Señor ya pagó por toda condenación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pecados, Él nos lavó, nos justificó y nos santificó, y ahora demanda de nosotros vidas que demuestren quién es nuestro Señor, y una vida que demostró quién era su Señor, una vida que nos recuerda el grado al que nos ha llamado el Señor a vivir humildad, es por parte de Bernabé, un hombre que no solo fue amoroso y temeroso del Señor, sino que también respaldó el ministerio de Pablo, que en un inicio no fue aceptado de una buena forma por la iglesia. Recuérdalo, iglesia, él era perseguidor de la iglesia, él se dedicaba a cazarlos día y noche. Sin embargo, hombres como Bernabé sí estuvieron dispuestos a dar la otra mejilla, a extenderle la mano y ayudarlo a crecer en fe. Tú y yo necesitamos ser un hombre, una mujer como Bernabé, con un carácter humilde, que recuerde que somos llamados a estar los unos con los otros. Aún también quiero preguntarte, ¿qué tan generoso eres, iglesia? ¿Qué tan dispuesto estás a bendecir a aquellos que te maldicen? ¿Qué tan dispuesto estás a bendecir a alguien incluso cuando no lo merece? El Señor demanda de nosotros una vida que bendiga a las personas, así como Bernabé lo hizo con Pablo. Dios nos enseña la vida de hombres, a través de la vida de hombres como Bernabé, que tenemos que ayudar a aquellos que son recién convertidos. Y aún de esta manera, qué tan generosos somos con aquellos nuevos que llegan a la iglesia, que son nuevos en la fe, qué tan dispuestos estamos a instruirles, a enseñarles. Dios el día de hoy, iglesia, quiere retarnos a que continuemos con la obra del Señor que comenzó en la iglesia primitiva. La obra que estudiamos en Hechos no es algo lejano, la iglesia es la continuación de los hechos del Espíritu Santo. Tú y yo aún somos esta iglesia. Sin duda alguna estamos lejos de ser la iglesia primitiva por la fe y aún el amor que mostraban a Cristo, pero estamos llamados a la misma fe, creemos en el mismo Dios. Los cristianos estamos llamados a imitar a Bernabé, que aunque no fue perfecto, él amó y sirvió al Señor. El amor de Bernabé por el prójimo nos recuerda que debemos ser humildes, que así debemos también reconocer el ministerio y los dones que el Señor ha puesto en otros hombres, así como lo hizo Bernabé con Pablo. Y de esta manera evidenciar la gracia del Evangelio y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bernabé también es conocido como un hombre de segundas oportunidades. Pablo y Juan Marcos fueron testigos directos de eso. ¿Sabes que esa actitud refleja el carácter de Cristo? Seguro hemos perdido la cuenta de cuántas veces le hemos fallado a Dios. Pero ¿sabes? Cuando regresamos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Tú y yo somos llamados a hacer lo mismo: amar como Cristo, mirar como Cristo, pensar como Cristo y perdonar como Cristo. Gracias a esa segunda oportunidad, Juan Marcos se convirtió en alguien que no solo apoyó a Pablo tiempo después en su ministerio, sino que además fue usado por Dios para escribir el Evangelio de Marcos. Esto nos recuerda que la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros, a estimularnos a la fe y a la obediencia. Iglesia, somos llamados por el único Dios verdadero, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, para cumplir con su propósito. Hoy es un buen día para recordar que no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Dios y de su gloria. Estamos en este mundo para reflejarlo a Él, para proclamarlo a Él, para vivir por Él y para morir por Él si es necesario. Que su reino se haga una realidad en nuestras vidas, que recordemos que en este mundo somos peregrinos,
que estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario para responder al mandato que Dios nos dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hoy es un buen día para comprometernos verdaderamente con el Señor y le digamos: empieza en mí. Oremos pidiendo al Señor confianza en Él y valor. Busquemos tener todas las cosas en común en nuestra iglesia local Koinonía, tal y como lo hacían en la iglesia primitiva, exhortándonos al amor y a las buenas obras. Prediquemos con valentía como lo hizo Pedro en el pórtico de Salomón, como Pablo y Silas en Antioquía, como Felipe lo hizo con el etíope. Levantemos la voz y digámosle a este mundo que está en tinieblas que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Iglesia, hoy levántate en fe, exalta a tu Señor, reconoce que Él es el único Dios verdadero, que tú y yo somos el fruto que se dio a conocer a través de la iglesia primitiva. Somos la respuesta a las oraciones de muchos de nuestros hermanos que dieron su vida para que la palabra llegara hasta nuestro país. Seamos esa iglesia que continúa con la obra siendo valientes y predicando en amor y fidelidad a Dios. El mundo necesita un Salvador, y quien les predique sobre Él. Tú y yo debemos decir hoy: heme aquí, envíame a mí. Lo que sea que te detenga, ríndelo al Señor, porque Él es digno de ser proclamado en toda nación. Él nos salvó, no callemos esa verdad. Dios nuestro, que tu reino venga, que se haga tu voluntad en la tierra y en nuestro ser, que lo que los demás puedan ver en nosotros sea tu imagen. Señor, empieza en mí. Iglesia, levántate, levántate. Levántate, que no es en tus fuerzas, es en el poder de Dios. La victoria ya ha sido ganada, el enemigo ya ha sido vencido y la muerte ya ha sido derrotada. Pongámonos en pie, iglesia, alcemos nuestras manos y nuestra voz declarando: heme aquí, envíame a mí, empieza en mí.